Cuando tenía 15 años, una tía, psicóloga, me dijo que por favor le ayudara a montar una presentación de PowerPoint de un caso clínico. Mi tía no sabía mucho de PowerPoint, yo por mi edad sí lo manejaba mejor y perfecto, decidí ayudarla. Y cuando decido ayudarla me encuentro con que el tópico es el duelo patológico. Y a través de los casos clínicos vi lo duro que es para los seres humanos las pérdidas o renunciar a cosas que teníamos y que hay muchas cosas, no solamente personas, sino que hay muchos espacios donde se generan duelos, muchos puntos que se cierran y ciclos que se abren. Y jamás me imaginé que esto me ayudaría tanto a entendernos frente a la crisis. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso y hoy quiero hablarles de cómo las crisis generan un nuevo ciclo, una nueva oportunidad. A mis 17 años, mi mamá entra en un coma inducido. Pasó 30 y tantos días en coma. Yo soy hermana mayor, mi papá vivía en Estados Unidos, no vivía conmigo en mi país, en Venezuela. No tengo abuelos, habían fallecido más pronto en mi vida. Solo una abuela materna, que es muy importante, pero vivía en otra ciudad. Éramos mi hermano y yo le llevo 4 años a mi hermano. En ese momento que mi mamá pasa por su enfermedad y que era tan crítica su situación, yo empecé a pensar, bueno, si los médicos comienzan a decir que hay una posibilidad de que mi mamá se despierte, ¿qué va a pasar cuando mi mamá se despierte y la despidan de su trabajo? Resulta que en esos días de coma inducido de mi mamá, yo pensaba, son muchos días sin asistir al trabajo. Y para ese entonces el trabajo de mi mamá era remoto, porque mi mamá era la alta ejecutiva de un distribuidor de productos de materia prima para laboratorios farmacéuticos colombiano, era la representante en Venezuela. Y mi mamá hacía todo desde una oficina en casa, donde atendía las órdenes de compra y las ventas y las negociaciones con los laboratorios. Resulta que yo ya había vivido una crisis de mi mamá y una crisis en mi casa cuando fue en Venezuela hubo el paro petrolero, se paralizaron muchísimas empresas. Y al paralizarse esas empresas, mi mamá quedó sin trabajo. Y yo viví de cerca la crisis de mi mamá, de haber vivido uno de sus duelos, haber dejado de ser una alta ejecutiva, ahora entender qué iba a hacer, porque su trabajo la definía mucho en ese entonces. Lo que ella hacía y el nivel de rol que ella tenía, eso era lo que ella era. Y haber pasado por el duelo de renunciar a eso nos hizo vivir en casa situaciones muy críticas. Y estando luego yo sentada en esa sala de espera de la terapia intensiva, esperando a ver si mi mamá respondía, yo pensaba, ¿y ahora cómo mi mamá va a vivir el duelo de volver a haber perdido su trabajo más toda su condición respiratoria, porque ya tenía un enfisema y un edema pulmonar? Entonces yo dije, algo tengo que hacer. Y ese es el primer descubrimiento que he visto de cómo reacciono yo frente a la crisis. Genera en mí un sentido de urgencia importante, de involucrarme con la situación. No dejar que la crisis solamente, como si fuera una ola, me lleve, me revuelque en la orilla, sino que yo siento que tengo que ser parte, tengo que ensuciar mis manos en la crisis. Porque no hacer nada frente a una situación crítica, lo único que mi cabeza piensa es, si no hacemos nada y ya es crítico, la tendencia va a ser a que tienda a empeorar. Y yo solamente por evitar que empeore, siento urgencia por ser parte de la crisis. ¿Y qué hice entonces en ese momento? Bueno, decidí hacerme pasar por mi mamá en su trabajo remoto. Sí, a mis 17 años abrí el computador de mi mamá, revisé todas las carpetas, revisaba los emails en Outlook y veía cómo ella negociaba con los laboratorios. Más o menos siempre pedían lo mismo y más o menos eran las mismas órdenes de compra. Solo había que hacerle seguimiento a los clientes y tratar de cerrar las órdenes de compra. Y eso hice por 30 y tantos días. Los jefes de mi mamá, cuando mi mamá ya estaba por salir del coma, nunca se imaginaron que yo me hice pasar por Marlene durante todos esos días cerrando negociaciones de miles de dólares entre Colombia y laboratorios farmacéuticos en Venezuela. No lo digo con orgullo, pero fue lo que hice frente a la crisis.
Mi mamá, en efecto, como dijeron los médicos, después de ciertos tratamientos, pudo respirar por sí misma y salió del coma inducido. Sin embargo, su capacidad respiratoria no estaba como para sostener una vida normal y a los 2 meses mi mamá falleció. Después de la muerte de mi mamá, comencé a vivir un nuevo ciclo y una nueva etapa, que era entenderme en el mundo, qué iba a hacer yo, cómo iba a trabajar, cómo iba a resolver pagar la luz, el agua, el teléfono, estar solo. Empecé un ciclo donde comprendí qué significaba estar completamente solo frente a las decisiones de tu vida en una etapa muy temprana. Y lo digo porque no había mucha familia, somos un núcleo muy chiquito, mi hermano y yo. Mi hermano se fue a los Estados Unidos con mi papá y yo quedé en Venezuela para terminar mi carrera. Un día me da un dolor profundo como si fuera una apendicitis. Le pregunto a una vecina, le digo, tengo un dolor muy profundo. Me dice, si subiste las escaleras hasta acá, no debe ser nada crítico, anda a dormir. Me voy a dormir, no aguanto el dolor y la fiebre que tenía en la madrugada y decido llamar un taxi e irme para la clínica. Me voy para la clínica, llegamos a la clínica, una tía que tenía fue para allá, la familia de mi novio, pero ellos vieron, sobre todo el médico que me trató, vio que yo llegué muy sola a la clínica. Me operan y esa operación duró más de 9 horas. Antes de la operación, el médico me pregunta mucho sobre mis circunstancias, qué comí, qué hacía, cómo trabajaba. Yo, bueno, evidentemente le conté, vivo sola, estudio comunicación social, trabajo y estudio porque trabajo para vivir, porque mi mamá no está presente, mi papá vive afuera, todo esto se lo conté. Y aquí viví uno de los duelos más difíciles con el que no he sabido todavía mucho qué hacer, pero también fue el comienzo de otra nueva etapa en mi vida. Resulta que este médico, en mi posoperatorio, como fue una operación tan larga, mi posoperatorio fue complicado, me tuvieron que ver varias veces, hubo una infección, etc. Entonces, bueno, tenía que ir a las consultas. Él me cita el 1 de mayo, que era Día del Trabajador, en la clínica y me dice que asista. Yo voy, veo que la clínica está muy sola porque es el Día del Trabajador. Además, en ese año estaban construyendo en esa clínica y había algunos espacios que estaban cerrados porque había construcción. Justamente el pasillo donde quedaba su consultorio era uno de los que se estaba construyendo. Entro al consultorio, él me está haciendo la consulta normal y en un momento dado, porque no lo vi venir, y a veces las crisis y el caos llega de esa manera, el médico intentó abusar sexualmente de mí. Me empuja contra la camilla, pasan un montón de cosas y forcejeo de los cuales no me siento tan cómoda de explicar, pero gracias a Dios no pudo violarme, pero sí se acabó en mí una etapa muy importante de mi vida. Primero, jamás pude imaginarme que un profesional de la salud podría querer hacer eso con un paciente. Segundo, entendí lo sola que estaba en ese momento crítico, porque claro, si yo hubiese ido a las consultas con alguien que me acompañase, o si hubiese quizás él visto que yo no llegué sola a la clínica, sino que había más familia presente, quizás eso no hubiese pasado. Y entendí que mi mejor compañero, cómplice, tenía que ser yo. Enfrentar ese duelo después de haber tenido una familia como la tuya, como la de todos, en la que siempre has contado con un círculo de ayuda, y empezar a vivir una vida donde dices el círculo de ayuda, tu primer círculo de ayuda tienes que ser tú. Fue uno de mis comportamientos o de mis conductas condicionadas por este tipo de situación. Y no se sientan mal, esa fue una etapa dura y difícil de mi vida que después me permitió vivir cosas maravillosas. ¿Qué saqué yo de esa profunda crisis? Primero, ser mi principal cómplice. Poder creer mucho en mi intuición. Había cosas en el médico que ya me estaban diciendo que podía ser peligroso. Y lejos de responsabilizarme a mí, que sería una conducta de cualquier víctima de abuso sexual, responsabilizo 100% a este médico. Lo que sí aprendí fue, hoy que tengo 35 años y veo a esa Verónica, digo, wow, y todo lo que pudimos construir después y cómo eso no me derrumbó.
Resulta que, bueno, con muchísima fortaleza interna, comienzo entonces a decir, yo quiero escribir un capítulo bonito de mi vida. Porque yo no controlaba el resto de las cosas. Yo no controlaba que mi mamá había fallecido, yo no controlaba haber vivido este intento de violación. Eran cosas que me superaban, eran más grandes que yo. Entonces yo decidí que yo quería hacer yo por mí cosas grandes. Entonces frente a esa crisis, frente a ese caos, me enamoré de la idea de hacer algo con sentido de urgencia que me hiciera feliz, que me despertara pasión y que me ayudara a construir. Porque para mí, frente a la crisis, si yo no hacía nada por mí, ¿quién lo iba a hacer? Y la única tendencia iba a ser a empeorar. Entonces decidí armar mi primer proyecto, una revista. Y miren esto, cuando tú empiezas a actuar frente a la crisis, lo empiezas a hacer frente a la crisis, frente a los duelos, frente a los cambios tan duros de vida que pueden superarte, como es el caso este año de la pandemia, cosas extraordinarias comienzan a pasar. Tú sin querer estás trabajando para que cosas extraordinarias pasen. Y pasamos de esa oscuridad que es la crisis a este momento de luz. Estoy yo a mis 20 años con un proyecto en un PowerPoint. Era mi primera empresa. Mi primera empresa era una revista que yo quería que la gente la consumiera como un medio impreso que realmente le hablara a los jóvenes, hecho por los jóvenes y para los jóvenes. Pero yo estaba trabajando en ese momento como pasante y como redactor de varios medios impresos. Es decir, quería crear un medio impreso nunca antes visto en comparación con lo que yo estaba haciendo de trabajo. Resulta que decido montar en un PowerPoint todo mi proyecto. Y ahí estaba. Yo no sabía cuándo lo iba a hacer, pero estaba segura de que lo iba a hacer. Porque frente a la crisis yo quería urgentemente crear algo yo, crear luz. Entonces me voy a una fiesta de Navidad en una empresa de telecomunicaciones. En esa empresa de telecomunicaciones era una fiesta de Navidad donde yo tenía que hacer un reportaje para las revistas en las que yo trabajaba. Resulta que veo un señor súper aburrido en esa fiesta, estaba como bostezando, como cansado de estar ahí y lo veo muy solo. Y yo, que siempre me ha encantado hablar con la gente mayor que yo, me senté en esa mesa y empecé a hablar con él. Y le dije que tenía un proyecto que quería hacer, porque me preguntó obviamente qué hacía. Y yo le dije, bueno, trabajo en distintos medios impresos. Me dijo, qué chévere. Y yo le dije, sí, pero tengo un proyecto. Un proyecto que quiero hacer yo y estas son las razones por las que lo quiero hacer y esto es lo que yo he visto, la oportunidad del mercado que hay. Y estaba tan apasionada contándole eso que quería hacer que me dijo, por favor llámame. Y esta persona era Osvaldo Cisneros, el presidente ejecutivo, un señor de negocios muy conocido en mi país, el dueño de la telefónica en donde estábamos en esa fiesta. Yo me quería morir. Cuando me da la tarjeta, porque yo casi que ni creía que él era en verdad quien decía quién era, cuando me da la tarjeta que dice Osvaldo Cisneros, yo le digo, yo en verdad te voy a llamar, pensando que lo estaba haciendo por cortesía. Y me dijo, llámame en enero. En la segunda semana de enero, que era cuando él regresaba de vacaciones, ahí estuve yo, con ese mismo sentido de urgencia de hacer algo por esa oportunidad que se me estaba presentando. Entonces, enamorada de mi proyecto, aparecí la primera semana de enero en su oficina y me hizo esperar 6 horas y media. 6 horas y media y no había WhatsApp ni Instagram en ese entonces. Pero yo en esas 6 horas y media las utilicé para preparar mejor mi discurso. Dije, bueno, ahora que no me atienden, voy a pensar mejor cómo voy a convencer a esta telefónica de que me ayude a financiar la imprenta con la que voy a imprimir mi primer emprendimiento. Ya estuve esas 6 horas y media diseñando qué iba a decir, cómo se lo iba a decir, porque era importante, escuchando las conversaciones en la oficina para agarrar 2 puntos donde la telefónica podría beneficiarse. Entró a la reunión y en una reunión de 10 minutos Osvaldo Cisneros decide patrocinar la imprenta por 1 año. Y así es como nace mi primer emprendimiento. Frente a la crisis, comienzo yo a generar una oportunidad valiosísima propia, con un sentido de urgencia donde empecé a revertir la tendencia. Yo les dije que cuando las cosas están mal, para mí la tendencia es que si no haces nada tiende a empeorar. Pero yo decidí cambiar
rumbo de mi vida. Y ahí comenzaron a pasar grandes cosas. Gracias a la revista empiezan a aparecer nuevas oportunidades extraordinarias. Lo más lindo de enfrentar la crisis es que la vas, como es nuevo, como es un nuevo ciclo, tú la vas viviendo como algo por descubrir. Y si pones todos los días lo mejor para revertir la tendencia, empiezas a atraer oportunidades. Pepsi, una de las marcas más importantes, vio el trabajo que nosotros estábamos haciendo con la revista y se acercó y me dijo, ¿te quieres convertir en consultor de nosotros en materia digital? Porque tú mercadeas tu primer producto en lo digital y así queremos mercadear Pepsi. Yo tenía 20 años. Imagínense empezar a ir a las reuniones en una de las empresas más importantes de mi país, Empresas Polar, a hacer presentaciones frente a las agencias donde había gente que tenía más de 40, 50 años y yo estaba ahí a mis 20 años presentando un plan. Y aquí es donde nuevamente descubro que hay que ser tu mejor cómplice frente a la crisis. Frente a la crisis, una vez que has decidido actuar, comprométete con tu intuición y tus ideas al 100.000%. Porque una vez que tú creas en tu idea, que tú creas en tu intuición, que tú creas en la fuerza con la que estás enfrentando la crisis, otros lo van a ver también. Es imposible no sentir la fuerza de alguien que se levanta frente a un momento crítico, aún sin conocer su momento crítico. Hay algo en la otra persona que está buscando levantarse, que genera alrededor una fuerza con la que es imposible no conectar. Y así fue como 15 años llevamos esa cuenta. Son 15 años trabajando con la marca Pepsi. Eso hizo que creciera en un proyecto de 100 y tanto de personas. Y en el 2020, como le ha pasado a tanta gente, me encontré con una crisis. Resulta que este año, en este 2020, muchísimas familias se han separado, muchos negocios han cuestionado sus sociedades y ahí caí yo. Por diferencias, después de meses de mediación societaria, mi primer hijo o mi segundo hijo, la agencia, decide que ya no va a continuar en la sociedad. Y por tanto ese proyecto estaba por terminar. Estaba viviendo un profundo dolor porque sentía que teníamos visiones distintas mi socio y yo. En ese momento empieza la crisis. Nosotros trabajando con Universal Studios Los Parques, la pandemia, imposible hacer mercadeo para ese tipo de clientes. Muchos de los clientes paralizan la pauta publicitaria y comienza una crisis profunda en esa sociedad debilitada por tener dos visiones distintas. No nos podíamos poner de acuerdo y nuevamente, si yo no hacía nada por destrancar ese problema, la única tendencia era que iba a empeorar. Entonces, nuevamente, frente a la crisis, sentí de urgencia. Me levanto y digo, algo nuevo tengo que crear para un nuevo mercado. Y este es mi último aprendizaje. Los nuevos ciclos, las nuevas crisis, nos muestran una nueva visión de las cosas. Y tener presente en tu vida una nueva visión de las cosas te da la oportunidad de reinvención, de proponer cosas nuevas. Y el hacer cosas nuevas te genera un entusiasmo importantísimo que frente a la crisis es muy útil porque eres como si estuvieras jugando, como si en medio del dolor hubiese tiempo de crear. Entonces, frente a todo lo que estaba pasando, una sociedad de una compañía, como les dije, construida, frente a lo que vamos a hacer, decidí ver qué es lo que el nuevo mundo necesita. Y frente a un cambio tan significativo, voltearse y preguntar ¿qué necesito yo y qué necesita la gente a mi alrededor frente a estos cambios? Te puede dar soluciones extraordinarias. Y así fue como creé el Bootcamp Transforma tu Instagram en 21 días. Jamás me imaginé que iba a crecer a la escala que creció. En plena crisis societaria, decido con sentido de urgencia lanzar un proyecto que ayude a los emprendedores a transformar rápidamente sus cuentas para avanzar en un año donde lo digital iba a ser lo que reinara en la pandemia. Decido armar algo que realmente el mercado necesitaba, un nuevo mercado, era una nueva Verónica frente a un mundo de nuevas posibilidades y así lo vi.
Y una vez que ya decidí que iba a hacer algo distinto, la tendencia que estaba empeorando, que era mi crisis en mi empresa, empezó a cambiar. Cambié la tendencia. Y ese curso me preocupé porque fuera un excelente producto, donde la gente tuviera atención personalizada, donde la gente pudiera sentirse motivada. Y esa motivación en mis alumnos, esa oferta, hizo que el primer grupo de 200 y tantas personas se convirtiera en un segundo grupo después los próximos 21 días de 500 y tantas. Y luego un grupo de 1000 personas. Para concluir un 2020 con más de 10.000 alumnos, 12.000 inscripciones. Jamás me imaginé yo que en un año de pandemia iba a generar un proyecto que me ayudara de cero a construir un equipo de 127 personas, que me pudiera permitir aplicar todos los aprendizajes de vida en un producto y hacer ahora una mejor organización de la que supuestamente tenía que vivir un duelo y renunciar, que era mi empresa anterior. Crear una empresa de cero con toda la energía y toda la experiencia que ya tenía. Es por eso que me encanta abrazar las crisis y decirle, ¿qué tienes para mostrarme? ¿Qué nueva Verónica vamos a comenzar a ver? Pero para eso, obviamente, pasas por un tiempo muy duro donde no puedes sostener un duelo patológico. Tienes que decir, tengo que cerrar este ciclo y comenzar a vivir uno nuevo. Y colocar toda la energía y toda la pasión en ese nuevo circo para que cosas maravillosas pasen. Este 2020 yo lo siento maravilloso. En mi negocio, mi nuevo negocio ya superó el $1.000.000 de facturación en 8 meses. Jamás lo vi venir. Lo que sí puedo decirles es que frente a todas estas cosas, incluso las que no entiendo, como ese médico que utilizó su poder como profesional de la salud para abusar de una niña de 18 años, eso aún no lo entiendo. Lo único que sí puedo decirles, desde la humildad de alguien que le ha tocado abrazar las crisis, es que tenemos que ser nuestros mejores cómplices para revertir la tendencia y que las cosas no tiendan a empeorar.